Jaime Núñez. Bueno, ya estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 45 minutos. Es el tiempo del centro del país. Recuerda que estamos a través de Grupo Fórmula en radio 103.3 de FM, 970 de AM. Simultáneamente estamos por Telefórmula en todos los canales de televisión restringida, Easy, Sky, Total Play, Megacable. Bueno, no en todos los sistemas de televisión restringida. Fui muy presuntuoso, pero no, son en los sistemas de televisión restringida y también estamos en www.radioformula.mx. Pues el país está en medio de un debate, bueno, más que el país, el legislativo, el sector privado, estamos en medio de un debate, interesante debate, más allá de los dimes y diretes que se arman. Interesante debate de lo que tiene que ver en México y el futuro de México en temas energéticos. Me da mucho gusto poder recibir esta mañana de fin de semana al presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Alberto de la Fuente, para que nos platique cómo les ha ido, qué ha visto dentro de estos foros que se han implementado en el Congreso de la Unión. Hemos platicado de ellos, hemos hablado con participantes, hemos tenido mucho la nota de lo que sucedió o lo que ha sucedido en estos foros. Y me da mucho gusto poder saludarte, Alberto. Qué gusto, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Jaime. Qué gusto estar contigo y con tu auditorio este sábado por la mañana. Gracias. Así es. Gracias, Alberto. A ver, primero, ¿cómo ves el ejercicio del Parlamento abierto? Yo soy positivo, optimista respecto al ejercicio en sí, Jaime. Yo creo que han dejado un buen espacio para tener interlocución. Yo creo que las bases están en la forma en que está construido. Me parece que es un ejercicio positivo. Ojalá que la gente escuche, ojalá que los legisladores, quienes finalmente tendrán que decidir sobre la materia, pues estén poniendo atención porque realmente se ha dicho, ha habido mucha información, hay mucha información disponible y creo que si se ve esa información de manera objetiva, creo que a la conclusión que podrán llegar los legisladores es que la reforma como está hoy planteada o en los términos en los que está planteada hoy, pues no sería benéfica para México, no sería positiva para México. Sin embargo, con todas las ideas y con todos los planteamientos que se han venido haciendo, pues deberían de ahí poder sacar muchas buenas ideas para hacer una reforma que realmente le venga bien a México. Alberto, ustedes, dentro de esta discusión y dentro de este diálogo se habla mucho de soberanía energética. Y ustedes argumentan, sí, efectivamente, puede haber soberanía, pero puede haber inversión y podemos ser soberanos y podemos ser competitivos. ¿Se juntan esos caminos? ¿Se pueden juntar esos caminos? Sí, correcto, totalmente. Me parece a mí que mucho se ha hablado aquí de la regulación, se ha hablado mucho de qué tanto el Estado tiene o no injerencia sobre el sistema eléctrico mexicano y la sociedad civil juntos podemos entrar a este enorme reto que es el de la transición energética. No hay forma de que una sola empresa, en este caso Comisión Federal de Electricidad, lo haga sola. Se requiere del esfuerzo de todos. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Porque luego también, Alberto, nos ponen ejemplos del mundo que también es tramposo o tramposamente nos ponen estos ejemplos. Lo que pasa en España y el alza en las tarifas eléctricas o lo que pasa en Italia y el enorme alza que tiene. ¿Es válido comparar los esquemas, lo que ocurrió allá y lo que está ocurriendo allá o lo que está ocurriendo acá o lo que puede ocurrir acá en México? No, yo creo que no es válido. Me parece que el ejemplo en particular que mencionas de España no es un buen ejemplo porque la regulación en México no es igual que la de España. Se puede explicar muy bien por qué ocurrió o por qué está ocurriendo lo de España en términos de su dependencia en un gas natural más caro del que nosotros tenemos acceso, la falta de interconexión con el resto de Europa e incluso el esquema en sí de cómo se determinan los precios de energía eléctrica en el día a día, que es muy distinto de México. Lo que sí creo que no es, que es irrefutable, Jaime, es que el mundo está caminando de manera acelerada hacia las energías renovables. Escuchaba hace 2 días una historia, por ejemplo, en Australia. En Australia el 60% de la energía eléctrica hoy se genera con carbón y el anuncio hablaba de que una de las tantas plantas de carbón iba a cerrar, 6 o 7 años de lo que se tenía planteado y Australia para el 2030 estará produciendo el 70% de su energía eléctrica con fuentes renovables. Es decir, esta transición, este transitar hacia las energías renovables
es inevitable y todo el mundo lo está haciendo. Y creo yo que nuestro país podría hacerlo de la misma manera, porque la razón por la que en Australia están cerrando esta planta de carbón es porque las energías renovables son más competitivas que en este caso el carbón. Entonces no habría razón por la cual nuestro país no pudiera transitar de la misma manera hacia energías renovables. Oye, Alberto, pero se argumenta que las energías renovables, y lo he escuchado en los argumentos de algunos ejecutivos, bueno, en este caso, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, que señalan que las energías renovables, por ejemplo, no pueden estar generando todo el tiempo energía. Lo que pasa con el viento, en los eólicos, lo que pasa en los lugares donde se genera energía solar, lo que pasa ciertamente en algún momento con las presas. ¿Cómo entender eso? Porque ellos, el argumento de CFEs dice, sí, nosotros estamos todo el tiempo conectados y cuando hay una intermitencia que baja, nosotros tenemos que meter la electricidad. Y eso es lo que ellos están diciendo o lo que argumentan para favorecer esta propuesta de reforma, entre otros argumentos más. Correcto. No, y creo yo que ahí algo que ha hecho a nuestro país, yo te diría en los últimos prácticamente 20 años, es que le hemos apostado al gas natural. El gas natural sin duda es obviamente no es renovable, es un hidrocarburo más limpio que obviamente que el carbón y que el combustóleo y todo lo demás, pero es una fuente muy útil en términos de competitividad, pero también para entrar justo cuando hay esa intermitencia. Y si el resto del mundo, en el caso de Alemania, 45% de la energía se genera con renovables, el ejemplo que te mencionaba de Australia y tantos otros más, pues en México con ese gas que tenemos podríamos hacer frente a la intermitencia. La paradoja, Jaime, es que el gobierno habla de renovables, en este caso voltaica, sol y viento, como un problema para la intermitencia del sistema y hablan de apostarle a una energía limpia que lo mencionabas tú, que es el caso de las plantas de las hidroeléctricas, Presas. de las presas hidroeléctricas. El reto ahí, Jaime, es que en México, desgraciadamente, no tenemos agua de manera abundante, tenemos sequías y esa agua compite directamente con agricultura, con agua para tomar Consumo humano. consumo humano. Entonces, el decir que vamos a ir hacia las hidroeléctricas, que por cierto, las grandes hidroeléctricas de nuestro país se construyeron en los 50, 60, etcétera, pues me parece que es todavía más riesgoso apostarle a eso que a las renovables que son totalmente ilimitadas, ¿no? El sol y el viento. Además, con la posición geográfica que tiene México, tenemos todo el sol y todo el viento que pudiéramos querer, ¿no? Estamos platicando con Alberto de la Fuente, él es presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Alberto, ¿cuántas empresas están dentro del Consejo? Y también hay que tomar en cuenta, bueno, primero responde, ¿cuántas empresas hay dentro de este consejo? ¿Y de qué clase de empresas? Dime nombres, marcas, todo para entender el volumen y la importancia que tienen ustedes. Sí, gracias, Jaime. Y la verdad es que por eso creo yo que tenemos un papel importante que jugar en toda esta discusión. El Consejo está constituido por 57 empresas. Todas somos empresas multinacionales, empresas que cotizamos en las principales bolsas de valores del mundo y representamos 20 sectores de la economía de México. Prácticamente estamos en todo, Jaime. Yo te diría, tenemos desde la banca, seguros, alimentos, energía, realmente todo. Tenemos el sector automotriz, tenemos empresas como General Motors, como Citibank, Citibanamex, AT&T, DHL, Home Depot, Nike y empresas de energía también como puede ser el caso de Exxon, como Shell, etcétera. Entonces, realmente somos una muy buena representación de lo que es nuestra economía y tenemos empresas aquí que llevan más de 100 años, es decir, todas al final de cuentas le hemos apostado a México por décadas y décadas y generamos hoy bienestar o en buenos empleos que benefician a 8 millones de familias, ¿no? O sea, juntas generamos el 10% del Producto Interno Bruto, el 11% de las exportaciones y el 10% prácticamente del consumo de energía eléctrica. ¿Y Entonces, en YED cuánto tiene? ¿Cuánto representan en inversión extranjera directa?
Aproximadamente el 40% de la inversión Wow. extranjera directa en nuestro país viene de estas empresas. Así que sí, tenemos un papel muy importante. Somos grandes consumidores de energía eléctrica y nosotros lo que queremos apostar es estar aquí en el largo plazo. Y el problema, Jaime, es que el mundo, en esta transición que hablamos, en esta transición energética, nos hemos puesto como empresas compromisos muy grandes en términos de reducir nuestras emisiones de gases de efecto de invernadero, unas a 2050, 2030, pero incluso a Claro. 2024. Y si no tenemos acceso a esta energía renovable, pues no podremos competir e incluso no podremos invertir en México y muchas de estas empresas Claro. tendrán que terminar yéndose del país. Oye, Alberto, ¿me dejas saltar el corte comercial y regresamos para seguir platicando de eso que yo quiero llegar a ese tema? Claro que sí, Jaime, aquí estamos. Gracias. Vamos a la pausa comercial. Estamos platicando con Alberto de la Fuente, él es presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Ya casi las 9 de la mañana, 3 minutos y las 9 es el tiempo del centro del país. La pausa es muy breve, ya regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta a las 9 en punto, tiempo del centro del país. Continuamos en esta charla, interesante charla con Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, sobre todo lo que está ocurriendo alrededor de los foros, alrededor de la reforma reforma eléctrica, la propuesta que tiene el Ejecutivo se está discutiendo en foros en el Legislativo. Muy probablemente no se vaya a llevar a cabo la discusión ya plena dentro del pleno de la Cámara de Diputados hasta pasando el periodo electoral del mes de junio y veremos ahí las fuerzas políticas cómo la toman, cómo la estudian y por supuesto cómo la asumen dentro de los distintos liderazgos en la política nacional. Alberto, a mí me gustaría entrar a detalle en lo que significa una reforma con estas características y que nos ayudes a entender, porque ustedes, como tú bien lo comentabas en el bloque anterior, ustedes representan capitales a nivel global, donde hay empresas que tienen compromisos a nivel global que cumplir, que no es de que quieran o no quieran. Aquí hay empresas que tienen que reducir su huella de carbón por obligación, porque si no, sus inversionistas se van a otra empresa o pierden competitividad dentro de los mercados financieros o de los mercados verdes que existen ya. Eliminar todo esto que está alrededor, hacerse más atractivas. Y ustedes responden a lo que dictan en otros ámbitos a nivel global, más que a nivel local. ¿Qué van a hacer si pasa una reforma con estas características? ¿Y cuáles podrían ser estos riesgos, Alberto? Sí, gracias, Jaime. Y tienes toda la razón. Empresas como la que yo represento, pero las que representan, si están representadas en el Consejo, pues yo te diría que básicamente el 100% de las empresas que estamos ahí tenemos este compromiso de mudar o de transitar hacia todo lo que tiene que ver con energías renovables. Y el no hacerlo, de entrada, pues nuestros accionistas se van a otras empresas, no tenemos acceso a pedir créditos en los bancos Financiamientos. y lo que es más importante es que el país, el mundo está caminando en este sentido. ¿Y cuáles son los riesgos económicos ante eso? Ustedes detendrían inversiones, dejarían de generar empleos, vaya, eso es lo que pasaría y eso lo saben los legisladores. Sí, y es lo que hemos tratado de transmitir, Jaime. Y no como una amenaza, porque Correcto. también hay que ser como muy cuidadosos, ¿no? Porque luego son tan sensibles que van, ya nos están Sí. chantajeando, nos están amenazando. Pero lo ponen sobre la mesa, Alberto. Sí, y yo he querido ser muy claro y al mismo tiempo efectivamente muy respetuoso. No es un ultimátum ni mucho menos, pero simplemente es la realidad que nos toca vivir a todas nosotros como empresas internacionales. Qué viene, Alberto? Se concluyen estos foros. ¿Ustedes qué van a hacer? Ya han hablado también con el Consejo Coordinador Empresarial que ha participado. ¿Qué viene? Pues justamente un poco la hoja de ruta que yo estoy viendo, Jaime, es la misma que tú describiste. Entiendo que hay quienes quisieran pasar esta reforma en el periodo ordinario que actualmente estamos. Me parece que los tiempos no van a dar. Nosotros seguiremos siendo vocales, seguiremos en el diálogo, hablando con los legisladores. Eventualmente esta discusión llegará al Senado también. Estaremos muy atentos para tener estas conversaciones en el Senado y seguir sobre todo siendo propositivos y planteando
planteando las inquietudes que tenemos y cómo creemos que le puede ir mejor a México, haciendo una reforma que realmente le quede a México, ¿no? Hacíamos la analogía de los zapatos, esta reforma le va a quedar chica a México. Sobre lo que han señalado las autoridades norteamericanas, la visita importante que hemos tenido por parte de la ministra o la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, lo que sucedió con el representante de Joe Biden en el calentamiento global, estos personajes y estas visiones se convierten en aliados, o también con esta visión que se tiene de tanto nacionalismo se convierten en detractores al final del día, o en posibles intromisiones que no abonan mucho a esta discusión. ¿Cómo la ven ustedes? Pues mira, otra vez, a mí me encantaría que el gobierno realmente lo que viera a través de estas participaciones es el peso tan importante que tiene esta reforma. Mencionabas una reforma eléctrica, pero realmente es una reforma energética que tiene Exacto. repercusiones en toda la economía y con nuestro principal socio, que es Estados Unidos. Pues Alberto, vamos a estar muy al pendiente y muchas gracias por estos minutos. Es fin de semana, sabemos que tu agenda está cargadita y nos regalaste unos buenos minutos. Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Gracias. Dinos a cuál empresa perteneces tú de todas estas 57. Soy el presidente y director general de Shell en México, Jaime. Imagínense, nada más de esa. Una de las líderes, y también que tiene una agenda verde bien interesante, mi querido Alberto, muy importante. Sí, correcto. Mira, justo este año una tercera parte de nuestras inversiones se van ya a todo lo que tiene que ver con fuentes renovables. Si empresas como las nuestras, tradicionalmente una empresa de petróleo y gas, está haciendo esa transición, pues te queda muy claro, o nos debería de quedar a todos muy claro, que el futuro es ese, Jaime, y ahí vamos a estar. Pues ahí vamos a estar y vamos a estar nosotros también muy al pendiente. Alberto, muchas gracias. Cuídate mucho y excelente fin de semana. Igualmente, muchas gracias y que todos tengan un excelente fin de semana a disfrutar. Gracias, Jaime. Hasta pronto. Gracias. Es Hasta Alberto luego. de la Fuente, el presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Vamos contigo, Cintia Dávalos. Nos tienes más información. Así es, Jaime. Vamos con las